administrada con criterios de máxima rentabilidad en detrimento de personalidades que esperaban su concesión. Pasaron a denominarse reales encomiendas y, a diferencia de las de particulares, recibían inspecciones periódicas que mantenían bajo control su gestión y vigentes los anacrónicos derechos medievales. Estos hijos de los reyes en nada se asemejaban a los aguerridos don Juan de Austria, el cardenal Infante y Juan José de Austria. A los infantes del 18 no les seducía la carrera de las armas ni las campañas militares. Don Luis Antonio y don Felipe, segundones de Felipe V, una vez socavadas las cláusulas del Tratado de Utrecht, gobernaron en ducados italianos practicando el mecenazgo y rodeados de un esmerado ambiente cultural y artístico. De los que posteriormente permanecieron en España, dos sobresalían entre los demás. Don Gabriel, hijo de Carlos III, muy inteligente y capacitado, dejaría un excelente recuerdo en el gran priorato sanjuanista de Castilla y León, convertido en mayorazgo a partir de 1785, con capitales en Consuegra y Alcázar de San Juan. Por su acertado y paternalista gobierno de inspiración humanista. También por la prerrevolución industrial y minera que propició a la postre fracasar. En cambio, su hermano don Antonio Pascual, comendador de Manzanares, bondadoso y más limitado, era dado a emplear el tiempo en actividades cinegéticas y científico-culturales. Asimismo, el doctor ha juzgado de interés reflejar el significado de los codiciados y costosos hábitos de las órdenes. Recibir uno era el primer paso que debían dar los infantes, los privilegiados y la burguesía militar y administrativa que aspiraran a poseer una encomienda, en tanto en cuanto su posesión aportaba elevados niveles de prestigio. El complejo y aparatoso ceremonial de impronta medieval y caballeresca que acompañaba al acto de imposición, los rituales simbólicos resultaban arcaicos en la España preliberal. Las demás encomiendas, 196, fueron a parar a particulares, al selecto grupo de servidores de la monarquía como complemento de sus salarios. Elegirlos correspondía al rey y al consejo de las órdenes. Estando ausentes los comendadores, lo cual se hizo costumbre, in situ quedaba el administrador, cuya responsabilidad era cuidar de que se hiciera efectivo el pago de los diezmos y otros impuestos y que mantuvieran su vigencia los seculares derechos señoriales. En ellas no se realizaban otras visitas sino las correspondientes a la toma de posesión del nuevo comendador. De ciertas obligaciones, como obras en las parroquias y ayuda benéfica a los vecinos, algunos administradores se olvidaron pronto, en el mejor de los casos achacándolo a los impagos que provocaban los malos años agrícolas. Por lo demás, 30 encomiendas, las menos jugosas, habían sido vendidas en el siglo XVI a señores particulares con la contrapartida de juros, deuda pública contra determinadas rentas fijas de la monarquía, cuya percepción era segura, pero se desvalorizaban cada día a consecuencia de la simple evolución de la economía y de la inflación. Y la segunda cuestión vertebradora del libro: ¿en qué se materializó el reformismo de las órdenes? Ciertamente, los señoríos de los infantes fueron adelantados en proyectos de regadíos, eliminación de intrusismos en las fincas, actividades protoindustriales, implantación de talleres, escuelas de primeras letras, perdón de deudas, medidas caritativas, en Manzanares preferentemente para sus sirvientes y familiares, y en la singular aportación de 27.000 reales por parte del gran priorato de San Juan a esta provincia, con ocasión de la crisis general y de mortalidad catastrófica de 1803-1804. Lo fueron además en la creación de camposantos, en la conversión de castillos y otras edificaciones en graneros y viviendas, en el cuidado de los archivos propios, en los arreglos imprescindibles de numerosas iglesias del gran priorato por parte de Ventura Rodríguez y Juan de Villanueva, arquitecto del Ayuntamiento de Madrid y del Museo del Prado, y en otras iniciativas munificentes de evidente signo ilustrado. Pero no es menor verdad que las relaciones de ciertos comendadores particulares y administradores con los concejos distaban de ser estrechas. Algunos administradores generales y jueces privativos eran inflexibles. He dicho juez privativo, repárese en este lenguaje neofeudal. Así se titulaba todavía en Manzanares, en 1803, don Martín de Urquiaga y Aguirre,
Intransigente era en esta villa don Antonio José Losada, administrador del Gran Priorato de San Juan, cuando denunciaba en este juzgado a los labradores morosos en diezmo. No todos contribuían a la mejora de las condiciones de vida de los vecinos. Les inquietaba el despoblamiento de villas y aldeas, pero porque como consecuencia iba a disminuir la recaudación en concepto de diezmos. Andaban revisos o se mostraban mezquinos en la concesión de la suficiente congrua o dotación que permitía subsistir a los párrocos. Igualmente en casos de catástrofes naturales, allí estaba su actitud ante el incendio devastador de la torre de la parroquia de Valdepeñas, o ante la gravísima crisis epidémica de 1786-87, bienio dramático, en que varios pueblos echaron de menos sus muestras de caridad. O el modo como se aprovecharon del largo paréntesis de la Guerra de Sucesión para ir aplazando sin edie las obras de conservación en parroquias y mejorar su dotación para las necesidades litúrgicas. Luego, en determinados casos, las reformas fueron interesadas, hacia adentro, poco altruistas, dirigidas a la obtención del máximo beneficio para los titulares. Considera el autor razonablemente, y voy a ir finalizando, que el libro puede suscitar algunos interrogantes y nuevas reflexiones. He aquí una por mi parte. Albergo dudas de que el Consejo de las Órdenes y la megaestructura señorial de las encomiendas que le estaba supeditada contribuyeran en medida apreciable a la evolución del Estado borbónico. Las reformas de mayor profundidad se hicieron en este siglo desde el Consejo Real o de Castilla y por parte de gobernantes de la segunda etapa ilustrada, la más incisiva y radical. Es cierto que el arzobispado de Toledo ya no se atrevía a penalizar gravemente, como en el siglo XVI, a curas priores por empecinarse en defender ciertos privilegios parroquiales con anuencia del Consejo de las Órdenes. Faltaría más. Sin embargo, ahí continuaba a principios del XIX, enquistada y sin solución visible, la antiquísima rivalidad jurisdiccional entre la Orden de Calatrava y el arzobispado, con el resultado de dejaciones que causaban escándalo espiritual. Y esto por no hablar de inhibiciones en cuestiones asociativas, inducidas por sus representantes de niveles inferiores, en cuanto a las encomiendas representaban el pasado sin matices. A diferencia del municipio, que aumentaba su representatividad e iniciaba tímidas aperturas electorales. De ahí que el decreto de la Corte de Cádiz, de 6 de agosto de 1811, sobre señoríos seculares, quisiera presagiar también su desaparición a medio plazo. Por último, pongo énfasis en que estamos ante un estudio riguroso y científico, es obvio, que será del agrado de los lectores, más todavía si se trata de personas interesadas en las órdenes. Me ajusto, por tanto, a la verdad, afirmando sin rodeos que el doctor Juan de Ávila Gijón Granados es ya por derecho propio uno de los principales historiadores de las órdenes militares en Castilla-La Mancha. Voy a dar paso pues a su intervención, pero no sin antes pedirles que no se limiten a leer el libro, sino que lo conserven en su biblioteca particular para oportunas consultas. Muchas gracias.